Bien, pues la mirada histórica nos permite centrar mejor, desde la experiencia de hoy, las coordenadas fundamentales de la teología de la misión, ¿no? Y el otro día hablábamos sobre todo desde el origen del relato bíblico, viendo cómo ya desde el principio aparecen, digamos, dos características fundamentales de la identidad de la misión y de la actividad misionera, ¿no? Por un lado, veíamos la mirada universal. Ya desde la creación se veía claramente que Dios tiene un proyecto de salvación sobre toda la humanidad, y recordáis que yo insistía en una visión universal en extensión y en intensidad. Es decir, a todas las personas en la creación y también en todas las dimensiones de la existencia. Esa armonía global de la cual hablábamos en el relato del paraíso, ¿no? Esa es, digamos, una coordenada, ¿no? Visión universal. Y de otro lado también veíamos la necesidad de personas, vamos a decir así, mediadoras, que van a colaborar en que ese proyecto de salvación universal de Dios vaya adelante, ¿no? Es decir, tiene que haber personas que digan, aquí estoy, para que de este modo esas personas que dicen, aquí estoy, se puedan sentir enviadas con una responsabilidad o con una visión. O sea, visión universal, vocación que se abre al envío. De tal manera que uno puede decir, yo soy una misión, ¿no? Y que siempre el que dice, aquí estoy, que sería la actitud fundamental de fe, ¿no? Esa actitud de fe está abierta al envío, pero con una mirada equivalente a la de Dios, por tanto, con una misión universal. O sea que de algún modo, ya desde el Antiguo Testamento, podemos encontrar esta estructura de lo que es la vocación misionera, ¿no? El otro día nos fijábamos sobre todo en el Antiguo Testamento. Ahora del Nuevo Testamento, claro, como os podéis dar cuenta, se podría hablar sin parar, ¿verdad? Pero lógicamente, en función del tiempo, voy a destacar algunos aspectos que me parecen importantes, ¿no? En primer lugar, que el mismo Jesús, hablábamos el otro día, ¿verdad?, del proyecto trinitario de Dios, el envío del Hijo y el envío del Espíritu Santo. Y Jesús, desde el principio, muestra claramente esta conciencia de envío y de misión. Porque, en fin, recordáis que en la carta a los Hebreos nos dice que la primera expresión que Jesús dijo al entrar en este mundo fue, aquí estoy para cumplir tu voluntad, es decir, aquí estoy para llevar adelante la misión que me ha sido encomendada, ¿no? Ese heme aquí o aquí estoy, que ya veíamos en la charla anterior, lo importante que era, ¿no? Pero es que además este Jesús, si os dais cuenta, en el Evangelio, frecuentemente refleja esta idea de que he sido enviado, a aquel que me ha enviado. Es decir, esa conciencia de envío y por tanto de misión forma parte eso de lo más hondo de la identidad de Jesús, ¿no? Y esto no queda en el vacío, ¿no? Sino que luego se concreta en muchas cosas, pues eso, particulares. Por ejemplo, si recordáis, en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Según cuenta el libro del Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Y recoge todo lo del Antiguo Testamento, de tal manera que Jesús dice, he sido enviado y se me ha enviado porque la misión todavía está por cumplir.
Es decir, podríamos afirmar, en la lógica de lo que venimos diciendo, ¿no? Jesús fue enviado porque había una misión que cumplir, porque la misión de Dios todavía está en sus comienzos, porque siempre hay personas que viven, o la humanidad entera vive fuera del paraíso, ¿no? Y esto luego también se concreta en el modo de vida de Jesús. Sobre todo basta que recordemos, por ejemplo, tres aspectos muy breves, ¿no? Jesús está en una itinerancia permanente. Está siempre yendo y viniendo por los caminos de Galilea, ¿no? Es decir, es la urgencia de la misión la que le pone siempre en movimiento, y por eso él no tiene, diríamos, un lugar fijo, porque está siempre al servicio de el reino de Dios que tiene que poner adelante, ¿no? Por otro lado, también su actividad es abierta a todas las dimensiones de la existencia humana. Es decir, se acerca a los enfermos, a los pobres, a los excluidos. Es decir, que no es que se preocupe solo de una dimensión de la vida humana, sino que si la misión de Dios era universal en intensidad, pues Jesús va, digamos, introduciendo salvación allí donde hay desgracia, donde hay hambre, donde hay enfermedad, donde hay enfrentamiento, donde hay violencia, pues la salvación será que haya alimento, que haya reconciliación, que haya perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la última característica que quería destacar es que Jesús, siguiendo la lógica del reino de Dios, intenta superar todas las divisiones y fronteras que atraviesan la vida humana, personal y colectivo, y que generan, pues eso, enfrentamientos, etcétera, ¿no? Es decir, Jesús, como piensa para todos, pues lógicamente, en la medida en que haya exclusión, marginación, división, eso hay que superarlo, ¿no? Y si nos damos cuenta, en los evangelios, esto se muestra claramente en el comportamiento de Jesús, ¿no? Había divisiones entre judíos y gentiles, entre varones y mujeres, entre ricos y pobres, entre aquellos que eran considerados pecadores y aquellos otros que se consideraban justos, ¿no? Todas esas divisiones tienen que ser superadas, porque la tarea de la misión, o si queréis, la dinámica del reino, lo exige, ¿no? Por tanto, vemos que esta dimensión de misión que caracteriza la conciencia de Jesús se ve por todas partes. Otra cosa es que luego, cuando uno lea el Evangelio o explique Cristología, lo destaque o no lo destaque, ¿no? Pero esto que acabo de decir yo es muy visible, ¿no? Y nos vuelve a confirmar eso, que Jesús es enviado porque hay una misión que cumplir, porque la misión de Dios todavía está en proceso. Y Él se entrega en todas las dimensiones de su vida a su servicio, ¿no? Y lógicamente sería interesante detenernos en ver cómo Jesús va a morir, o va a ser matado si queréis, podríamos decir con lenguaje actual, como mártir de la misión. Porque precisamente esa misión que él va realizando, cuando intenta superar divisiones, enfrentamientos, etcétera, pues lógicamente eso provoca oposición, rechazo, enfrentamiento, incomprensión. Siempre provoca que del corazón humano sale algo, y esto se ve en los de lejos y en los de fuera. Es decir, los mismos apóstoles van a caer víctimas de la misma dinámica, ¿no? Simplemente recordad, por ejemplo, aquel pasaje que para mí es muy ilustrativo, ¿no?
cuando según el Evangelio de San Juan, resulta que después de la multiplicación de los panes lo quieren hacer rey. Y lo he indicado, después de la multiplicación de los panes. ¿Por qué quieren hacerlo rey? La respuesta es clara, ¿no? Porque de este modo, si le declaramos rey, digamos, solucionará todos nuestros problemas. Y Jesús se da cuenta de que no puede caer en esa lógica, ¿no? Entonces nos dice el evangelista, y Jesús se retiró a la montaña él solo. Se supone que para rezar en presencia del Padre, ¿no? Pensemos en la reacción de la gente cuando se ven frustradas sus expectativas. Lógicamente, calificarían a Jesús con palabras muy gruesas, ¿no? Porque creían tener ya la solución de todos los problemas y resulta que se quedan sin ello. Y se genera, lógicamente, incomodidad, malestar, rabia. Y es que eso se va produciendo en el Evangelio desde campos múltiples, ¿no? Y al final Jesús, claro, por ser fiel a la misión que se le ha encomendado, pues acaba siendo víctima, ¿no? Pero bien, lo que interesa es ver que la muerte de Jesús, evidentemente, desde el punto de vista humano, es un fracaso, digamos, ¿no? Pero claro, el mensaje central del Nuevo Testamento y por tanto del misterio cristiano es precisamente el hecho de que ese Jesús que murió sigue vivo y resucitó, ¿no? Es decir, esa afirmación fundamental que, como insinuaba yo el otro día, el Padre resucitó al Hijo en el Espíritu y no contra nadie, sino como camino y presencia de salvación. Es decir, que Dios, digamos, en el momento, yo siempre suelo preguntar de modo para que se haga visible la novedad cristiana, ¿no? Es decir, si nosotros hubiéramos estado en el lugar del Padre el Viernes Santo, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Seguramente que mal, ¿verdad? Diciendo, estos se van a enterar y voy a castigarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la respuesta del Padre es resucitar a Jesús como redención y salvación. Como diciendo, la historia comienza siempre de nuevo, más allá de la violencia, del odio, del enfrentamiento, del resentimiento. Y ya veis que cuando Jesús se hace presente a sus discípulos, nunca dominan las palabras de acusación o de reproche, porque tendría mucho que haber reprochado a los apóstoles, ¿no? Y sin embargo, las palabras son de motivo de alegría por el reencuentro. Y luego otro aspecto peculiar que tienen las apariciones de Jesús es que, si os fijáis, todas ellas finalizan siempre con el envío de los apóstoles. Es decir, seréis mis testigos. Y por tanto, digamos que el acontecimiento pascual no nos podemos fijar solo en el hecho así, dicho aisladamente, que Jesús resucitó. No, es que el Jesús resucitado se hace presente como resucitado enviando a los apóstoles para que sean testigos de esa novedad cristiana, ¿no? Y esto me parece que es muy importante, porque, es decir, la Pascua es el origen de la misión cristiana propiamente hablando, ¿no? Y es muy interesante, sería muy bonito comentarlo, porque a mi modo de ver es muy iluminador, el final del Evangelio de San Lucas, ¿no? El capítulo 24. Después de lo de Maús, regresan a Jerusalén, cuentan lo que les ha pasado y le dicen, es cierto,
el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Pedro, ¿no? Pero luego continúa el Evangelio, ¿verdad?, con aquella aparición a los que se encuentran en el cenáculo, ¿no? Y es muy curioso analizar el proceso por el que van pasando los discípulos aquellos, porque yo creo que es un proceso que tiene que pasar todo cristiano, ¿no? Están con miedo, las puertas cerradas, ven aparecer algo, piensan, ¿será un fantasma? ¿Será un fantasma? Y luego hay un versículo que, a mi modo de ver, es el centro del relato, cuando, claro, un fantasma, pero si parece que realmente es él, pero no puede ser porque se murió. Y dice el evangelista, no podían creerlo por el asombro y la alegría. O sea, no se lo podían creer. Es como diciendo, es demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Y cuando ya ese nudo se desata, es decir, cuando ya ven que efectivamente es él, entonces viene un aspecto que a nosotros nos interesa especialmente, ¿no? Dice, y entonces comprendieron las Escrituras. Es decir, comprendieron el escenario de la misión que Jesús había venido realizando, ¿no? Comprenden las Escrituras por la acción del Espíritu Santo que se les comunica y entonces seréis mis testigos. Estamos con lo mismo, ¿no? Hay una aparición en la cual los destinatarios son convertidos en testigos, es decir, en esa dinámica de la misión que arrancaba del Padre, que es realizada por el Hijo, no, esa misión tiene que continuar. Entonces, el que entiende la resurrección y el sentido de la resurrección y, por tanto, el sentido de la misión de Jesús, pues resulta que se descubren y se reconocen como testigos. Testigos, lógicamente, de lo que ha sucedido hasta los confines de la tierra. Y ya veis que el Evangelio de San Lucas acaba diciendo, y fueron, eso, fuera de Jerusalén, ascendió a los cielos, ¿verdad? Y no deja de ser curioso algo que desde el punto de vista humano es muy enigmático, el decir precisamente, cuando Jesús desaparece, ya no lo ven de ningún modo, dice, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Y de nuevo nos encontramos con la misma expresión. Es decir, la Pascua es acontecimiento de alegría y al mismo tiempo es fuente y manantial del envío. Por tanto, nos damos cuenta de que desde el núcleo fundamental de la fe cristiana, la dimensión esta de apertura, de envío, de horizonte misionero, forma parte del núcleo fundamental. Entonces, claro, uno puede decir, puede haber una fe en la resurrección o en el resucitado que no lleve consigo esta dimensión. Pues será que no hemos profundizado suficientemente en lo que es la fe cristiana, que siempre es pascual, ¿no? Y en el fondo, daos cuenta de que esto es el querigma. Es decir, es el origen, el núcleo. Porque a veces se habla hoy mucho de primer anuncio, ¿no? Claro, cuando digo hablar de esto, a mí me da la impresión de que cada uno entiende una cosa, ¿verdad? Yo digo que el primer anuncio es, o se tiene que centrar, en como si yo tengo un producto que vender, pues claro, yo me dirijo al posible cliente destacándole el aspecto más importante de ese producto que yo vendo. Entonces, cuando yo, entre comillas, tengo que vender el mensaje cristiano, lo primero que yo tengo que hacer que descubran es esa dimensión de alegría envío, que forma parte de la fe y que tiene su raíz en la Pascua, ¿no?
Y por eso, como ya comentábamos en alguna de las sesiones pasadas, el mismo Papa Francisco insiste mucho en esto, ¿no? En Evangelii Gaudium, ¿no? Es decir, el querigma tiene que ser lo primero cronológicamente, pero tiene que estar permanentemente presente, ¿no? Y esto, claro, fijaos, el mismo Papa lo dice también en ese documento, ¿no? Es decir, si nosotros como cristianos, por ejemplo, anunciamos, digamos, o proponemos un comportamiento moral, él mismo dice, eso no puede ser entendido si no se hace ver su conexión con este centro de la fe cristiana que tiene que ser la Pascua, ¿no? Por eso podemos decir que la misión de Jesús alcanza su punto culminante ahora, en el momento pascual. Veíamos a la luz, por ejemplo, de lo que comentábamos de Lumen Gentium, ¿no? El Padre envía al Hijo y al Espíritu, el Hijo vemos cómo cumple su misión, y su misión en la tierra alcanza su punto final en la Pascua, ¿no? Pero, ¿y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también ha sido enviado, ¿no? Y como decíamos el otro día, pues ya aparece en el momento de la encarnación, en el momento del bautismo, en el momento en el cual Jesús empieza en la sinagoga de Nazaret su anuncio, etcétera, ¿no? Y en la resurrección. Si no podemos olvidar, aunque a veces no está visible de modo muy directo, pero la terminología es muy clara, cuando en el Nuevo Testamento se dice que el Padre resucitó a Jesús en el poder o en la gloria, que está refiriéndose siempre al Espíritu Santo. Es decir, el Padre, hablando muy estúpidamente, ¿no? El Padre tiene fuerza para resucitar a Jesús porque esa fuerza es el Espíritu Santo, ¿no? Por tanto, el Espíritu Santo es protagonista, ¿no?, del acontecimiento pascual, ¿no? Pero donde realmente se manifiesta la acción del Espíritu es sobre todo en Pentecostés. Es decir, yo creo que hay que insistir en que Pentecostés no es otro acontecimiento distinto de la Pascua. Pentecostés es un aspecto o un momento del acontecimiento pascual. Es decir, la Pascua o el acontecimiento pascual es efectivamente que Jesús recuperó la vida o pasó a la vida del Padre, pero eso donde se cierra, digamos, es en Pentecostés. Y esto ya veis que, por ejemplo, la liturgia cristiana lo ha conservado siempre, ¿no? Porque la cincuentena pascual se cierra el día de Pentecostés. Porque no es decir, el acontecimiento pascual que celebramos durante la Pascua, ese día que dura 50 jornadas, ¿no?, se cierra con el acontecimiento de Pentecostés, ¿no? Y claro, ¿y qué quiere decir o qué significa el acontecimiento de Pentecostés, ¿no? Ya el otro día dábamos una clave para entender el acontecimiento de Pentecostés, ¿no?, que era lo que sucedió en Babel. Babel, de algún modo, refleja la tragedia permanente de la historia humana. Pueblos que no consiguen comunicarse, porque no consiguen tener un lenguaje común. No consiguen tener un lenguaje común. Abraham era enviado para eso. Ahora, en Pentecostés, vemos que es la Iglesia la que es enviada para eso. Porque aquellos estaban también llenos de miedo en el cenáculo. Bien, estamos perseguidos o nos ven con hostilidad,
pero aquí en el cenáculo llevamos una vida más o menos agradable porque compartimos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿el cenáculo es el futuro de la Iglesia? O si queréis, ¿la Iglesia es constituida para que esté en el cenáculo? El acontecimiento de Pentecostés muestra claramente que no, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de abrir puertas y ventanas para decir, no, vuestro futuro se encuentra en medio del drama de la humanidad. O sea, tenéis que salir del cenáculo porque la misión que hay que llevar adelante es la reconciliación de la humanidad. Es volver a construir la unidad de la familia humana, ¿no? Y había partos, medos, elamitas, etcétera, ¿no? Y entonces ahí se ve que el futuro de la Iglesia va a ser la fidelidad a ese momento inicial. Es decir, la Iglesia va a tener que cruzar barreras, fronteras, para pasar a los otros e ir naciendo entre los otros, con un lenguaje común o con un idioma que puede superar las dificultades de este mundo, que es el Evangelio. Por eso, claro, yo de verdad, cuando uno ve el acontecimiento de Pentecostés, yo no dejo de escandalizarme cuando la Iglesia o algunas iglesias caen víctimas de los esquemas del nacionalismo. Porque una cosa es respetar la cultura del lugar, otra cosa es vivir eso como motivo de separación, porque es el atentado más radical contra Pentecostés, que es justamente ofrecer un idioma, el Evangelio, la acción del Espíritu, que supera esas. Y cuando hoy, por ejemplo, el Papa Francisco presenta la catolicidad bajo la forma de poliedro, ¿verdad?, es cuando podemos entender cómo el Evangelio tendría que aspirar a conjugar la peculiaridad de cada elemento, pero siempre unido y en comunión con los demás, ¿no? Aquella frase que yo decía de San Agustín, ¿no? En Pentecostés estaba ya la Iglesia que habla todas las lenguas. La misma Iglesia. Una sinfonía, ¿no? Porque todas cantan desde su propio idioma el mismo canto de alabanza al Padre que resucitó al Hijo y que por eso ofrece una garantía de reconciliación en medio de la humanidad, ¿no? Y ya el último aspecto que querría destacar es ver que en virtud de esta dinámica, van surgiendo las iglesias. Ya los santos padres decían, los apóstoles fueron por el mundo y fueron sembrando la semilla del Evangelio y surgieron las iglesias. Es decir, en cada lugar. De tal manera que aquí hay dos aspectos que yo creo que son fundamentales y que no deberíamos nunca olvidarlo, ¿no? Cada iglesia en un lugar surge de la misión ad gentes, y lógicamente existe para servir a esa misión. Es decir, ¿por qué surge? Hay un teólogo italiano que utiliza una expresión que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Dice, no podemos entender lo que es una iglesia local si no nos fijamos en el momento mágico, en el cual, diríamos, se ve la diferencia entre el momento en el que no había nada
y luego resulta que hay algo, una iglesia. ¿Qué ha pasado? Ese momento mágico, pues indudablemente, ese momento mágico es el de la acción o la obra misionera. Alguien que viene de fuera llega a un lugar, con su testimonio y con su palabra ofrecen algo nuevo, algunos se reúnen y va surgiendo la iglesia. Por tanto, toda iglesia surge del dinamismo misionero iniciado en Pentecostés. Y por tanto, surge para eso. Y me gustaría recordar, porque el otro día comentábamos, ¿verdad?, el Espíritu Santo, esa capacidad que tiene de empujar desde dentro y esperar desde fuera. Es decir, porque claro, la tendencia humana es a la comodidad y a mantenerse en las posiciones conquistadas, ¿no? Claro, para salir de esa comodidad hace falta siempre un empuje especial, que en este caso es el del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo hemos visto en Pentecostés, lo veíamos el otro día cuando Pedro va a visitar a Cornelio, pero hay sobre todo un pasaje al cual yo le doy muchísima importancia, porque creo que es un momento fundamental para la historia de la Iglesia, de tal manera que si no se hubiera producido eso, pues la Iglesia seguiría siendo una secta judía, ¿no? Y que debería ser, a mi modo de ver, un punto de referencia o un modelo para cualquier discernimiento pastoral de los momentos actuales, ¿no? Y se trata de lo que sucedió en Antioquía, según lo cuenta el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, al comenzar. Son simplemente 3 versículos, ¿no? Pero a mi modo de ver es una lección de neumatología, de eclesiología, de misionología y de pastoral y hasta de sinodalidad, ¿no? Fijaos que Antioquía es el lugar donde los cristianos empezaron a recibir este nombre, ¿no?, por los de fuera, ¿no? Era una ciudad muy cosmopolita, ¿verdad? Y ahí va surgiendo una pequeña comunidad, ¿no?, posiblemente fundada por Bernabé, ¿no? Bueno, ahí llegó Bernabé, que luego cogió a Pablo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un momento determinado, dice, estaban reunidos en asamblea, estaban en eclesía, dice el texto. Es decir, estaban pues celebrando la liturgia y en ese ámbito litúrgico realizando la discernimiento pastoral, ¿no? Y entonces, dice, había tales ministerios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estaban más o menos organizados. Pero en ese momento, de nuevo, actúa el Espíritu. Y el Espíritu les hace plantearse esta pregunta. Vamos a ver. El Evangelio que arrancó de Jerusalén, ¿verdad?, ha llegado a Antioquía. ¿Ha llegado a Antioquía para quedarse en Antioquía? Es una pregunta que tendría que plantearse cada comunidad eclesial. Evidentemente, el Espíritu Santo les hace ver que no, claro, que si ahí ha llegado la palabra, el Evangelio, es para que siga abriéndose camino. Entonces, una vez visto esto, surge la pregunta siguiente inmediatamente, ¿no? ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace? Hay que seguir anunciando el Evangelio. ¿Pero quién? Un segundo momento. Hay que discernir el carisma o la vocación. Y el Espíritu Santo les dice, elegid a Pablo y a Bernabé para la obra que yo estoy llevando adelante. Es decir, el Espíritu dice, ¿no veis que Pablo y Bernabé tienen ese carisma?
¿Mm? Entonces, a partir de eso, primero la pregunta fundamental. ¿El Evangelio se tiene que quedar aquí en Antioquía o tiene que seguir adelante? Tiene que seguir adelante y por tanto eso es de todos. ¿Pero quién? Entonces, Pablo y Bernabé. Pero Pablo y Bernabé no van a título individual. La tarea es de la iglesia en Antioquía. Y Pablo y Bernabé asumen la tarea que corresponde a todos. Y por eso acaba el relato diciendo, y todos les impusieron las manos. Y van en nombre de todos. Y por eso comienzan Pablo y Bernabé su primer viaje misionero a seguir fundando iglesias. Porque es la dinámica de siempre. Y cada iglesia que surge, por muy pequeña que sea, no puede entenderse al margen de toda esta dinámica, ¿no? Por eso yo creo, ¿verdad?, que la iglesia que existe en un lugar, hablábamos un día, ¿verdad?, de que la iglesia es el cuerpo de las iglesias, es la comunión de las iglesias. Entonces, lógicamente, van surgiendo iglesias múltiples, todas se sienten en comunión porque son expresión de la misma misión y tienen que servir a la misma misión. Por tanto, una iglesia concreta que no viva esa inquietud, pues será otra cosa, pero no será la iglesia de Jesucristo, ¿no? Y ya veis cómo, sobre todo en San Pablo, se ve que la mayor parte de las iglesias que va fundando, de un modo u otro, están implicadas en la tarea del apóstol, ¿no? Por eso yo creo que, como en casi todo, la teología de la iglesia local debería ser fundamental, porque ya, si recordáis en la primera clase, yo ya decía que en este momento en el cual hay ese cambio tan notable en el panorama religioso de la humanidad, es la ocasión privilegiada para describir o identificar lo que es la iglesia. Es decir, un nosotros en el cual no vive cada uno como una finca, ¿no?, sino que se siente en un sujeto que es, digamos, ha surgido de la visión y que por tanto tiene que sentirse desde el principio incluida en la comunión eclesial y al servicio de la evangelización universal.